Hoy se viven tiempos confusos. Todo se ha vuelto relativo, subjetivo y arbitrario. Ahora es casi imposible hablar de lo verdadero o absoluto, del bien o del mal. Si esto es así, ¿necesitamos a Dios para que todo marche bien? ¿La sociedad puede mejorar en términos morales por sí sola? Si solo miráramos atentamente a nuestro alrededor, podemos ver que la deshumanización de los hombres, la superficialidad de la cultura y la desintegración de las instituciones que han definido a Occidente son algunas de las consecuencias de la sociedad de hoy. En medio de estas circunstancias es que surge el Instituto Crux, un instituto de reflexión e investigación que forma, educa y responde, por medio del Evangelio de Jesucristo, a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y Crux tiene la responsabilidad de vivir, servir y testificar en medio del mundo que nos rodea. Así como Jesús lo manifestó en su vida: Padre, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y Crux desea ver familias equipadas con las herramientas necesarias para fortalecer su identidad bíblica. Anhela comunidades cristianas que apliquen fielmente los principios éticos judeo-cristianos y aspira a formar núcleos de líderes que empleen el pensamiento crítico para promover el crecimiento y la realización humana. Es por eso que existe Instituto Crux, para la familia, la ética y el pensamiento cristiano. Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro. En este espacio de café, cultura y cristianismo tengo el honor de presentar a un buen amigo, el doctor César Vidal. César, bienvenido a este espacio de reflexión que pretende, por supuesto, responder desde una perspectiva bíblica, teológica y no menos histórica y científicamente a los dilemas que nos plantea las circunstancias actuales. Gracias por compartir junto con nosotros, César. Bueno, encantado. Para mí es un honor y un privilegio que nos encontremos en el ciberespacio para hablar de este tipo de cuestiones. Así es. César, una de las cosas que ha generado este año 2020 han sido, pues desde enero, muchas expectativas, muchos proyectos, y ha cambiado un poco la dinámica global, y obviamente esto no es nada nuevo, estas circunstancias que estamos viviendo en términos de crisis política, crisis económica, no podemos dejar de lado que todo viene de la mano con la crisis moral. Me gustaría escuchar un poco tus perspectivas, tu análisis, pues, coyuntural respecto a las circunstancias globales que estamos viviendo en estos días. Bueno, yo creo que en realidad, como diría Mafalda, esa creación genial de Quino, no es que estemos en el acabose, estamos en el continuose del empezose. Es decir, todas las crisis que en estos momentos han quedado más de manifiesto con la crisis del coronavirus eran crisis que ya estaban caminando, que ya venían desde hacía tiempo. Es decir, Argentina era un desastre económico, por ejemplo, antes del coronavirus. El coronavirus de pronto ha dejado de manifiesto hasta qué punto el desastre significa la bancarrota. México tenía un pésimo presidente antes del coronavirus. Lo único que hemos visto es que cuando surgió el coronavirus sacó una estampita de la Virgen de Guadalupe y dijo que eso era lo que iba a detener, ese iba a ser el detente frente al coronavirus. España era un país en quiebra dentro de la Unión Europea y lo único que ha sucedido es que de pronto esa quiebra, si acaso, se ha acelerado en algunos de sus aspectos más negros. Pero en términos generales, la verdad es que no estamos viendo nada que sea estrictamente nuevo. En realidad lo que se ha producido es una aceleración de todo lo que iba mal. Y, por ejemplo, no deja de ser curioso que un personaje como es George Soros, que es uno de los iconos de la agenda globalista, pues saliera al cabo de unas semanas diciendo la crisis del coronavirus es la crisis de mi vida, empezar a decir lo que quería hacer en la Unión Europea y en el continente americano, pero era lo que quería hacer antes del coronavirus, simplemente vio esa oportunidad y que determinadas agendas pues se hayan acelerado intentando aprovechar el apagón que se ha producido en las instituciones, pero sustancialmente el año
año 2020 no empezó tan bien y ha llegado a estar mal. Ya había problemas muy serios a inicios del 2020 y el coronavirus simplemente ha servido para acentuarlos todavía más. Esto ha sido como darle una botella adicional de vino a un borracho. Correcto, y en ese sentido nos pones en un contexto muy importante porque obviamente esto genera cierto temor, cierto análisis de teorías conspirativas por aquí, y por allá, pero hemos de reconocer que una buena parte de estas teorías conspirativas hay mano negra en temas de Wuhan y el famoso laboratorio donde surge pues el COVID, coronavirus o el SARS-CoV-2, tema que ya se conocía, no es nada nuevo y sin embargo entidades como la OMS lo presentaron como el fin del mundo. Sí, vamos a ver, primero estamos por ver exactamente dónde empezó el coronavirus. Es decir, Correcto. en el momento más áspero de la pandemia empezaron a surgir distintas teorías. Lógicamente, unas teorías se contaban a un lado del mundo y otras se contaban al otro lado del mundo, pero, por ejemplo, una de las últimas teorías es que el coronavirus empezó en España y los chinos se contagiaron allí. No sé en absoluto si esa teoría es cierta o no es cierta. Lo que sí puedo decir es que teorías hemos tenido muchísimas. Pero independientemente de las teorías que haya habido, la gestión de la crisis ha sido en términos generales muy mala. Por primera vez en la historia hemos confinado a los sanos en vez de a los enfermos, lo cual es algo verdaderamente notable. Yo decía al principio de la crisis del coronavirus que si seguíamos las normas que aparecen en los primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco, sobre cómo tratar una epidemia, pues verdaderamente podríamos detener la epidemia, tratarla de manera correcta. Bueno, hicimos exactamente todo lo contrario de lo que teníamos que hacer y en algunos países esto ha sido absolutamente desastroso, la gestión ha sido penosa. Pero quizá lo peor no solo es la gestión, que ha sido muy mala, sino el hecho de que ha provocado una crisis económica cuyas magnitudes no conocemos todavía, pero que en algunos países pueden ser verdaderamente devastadoras y que realmente tampoco nadie sabe cómo gestionar eso. Ahora, sí hay una cuestión que a mí me parece muy importante y es que en contra de lo que suelen afirmar y afirman además con enorme calor los partidarios de la agenda globalista, si ha quedado claro algo es que las organizaciones multinacionales han funcionado muy mal. La ONU ha funcionado mal, la Organización Mundial de la Salud ha funcionado mal, la OEA ha funcionado mal, la Unión Europea ha funcionado mal, la NATO ha funcionado mal. Es decir, aquellos que creen que un gobierno supranacional va a solucionar nuestros problemas, después de ver cómo han funcionado las organizaciones supranacionales, tendrían que pensarlo, porque lo han hecho mucho peor en términos generales que incluso los propios gobiernos nacionales. Correcto, y en ese sentido tenemos que tener un análisis mucho más crítico, Claro. apegarnos al campo científico, porque interesantemente veo yo que hasta universidades han politizado este tema que debería ser tratado de una manera más crítica que emocional, de una manera más racional que politizada, ¿verdad? Como expresado, César. Pues lamentablemente es así y además se ha hecho o bien para disculpar a los que lo han hecho rematadamente mal o bien para culpar al enemigo político al que queremos derribar. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos las peores gestiones, esa es la verdad, se han dado en estados gobernados por el Partido Demócrata, como es el caso de California y el caso de Nueva York, por una cuestión de torpeza. O sea, no vamos a pensar que es que los demócratas quieren crear el caos porque hay unas elecciones y necesitan derribar a Trump, pero lo han hecho muy mal en términos generales. Las medidas que se han tomado han sido muy erróneas, en muchos casos llevaban a los ancianos hasta los hospitales, se recontagiaban en los hospitales, los volvían a mandar a las residencias de ancianos o a su casa y se han multiplicado los muertos. En estos momentos hay que tener en cuenta que en todo el mundo más del 80% de los fallecidos ha sido gente muy mayor y que tenía además circunstancias previas poco saludables. Es decir, esto ya dice bastante por dónde ha ido la pandemia. Y de ese más de 80%, un porcentaje elevadísimo, más del 60%, ha muerto en residencias de ancianos, en hogares de ancianos. En estos momentos se supone que ante la posibilidad de un rebrote tendríamos que estar protegiendo las residencias y a los ancianos. Estamos haciendo todo lo contrario.
Nos ocupamos de que la gente no vaya a la playa, de que no se abran los restaurantes, de que no haya cultos en las iglesias, pero precisamente las mayores víctimas las hemos dejado totalmente desprotegidas. Y esto, desde luego, es bastante significativo. Y como tú muy bien dices, los análisis, pues además análisis que lejos de ser médicos y objetivos, están absolutamente politizados hasta un grado escandaloso. Yo publicaba en mi programa La Voz, que por cierto hoy tuvo el último programa de la 6ª temporada, una documentación que me había hecho llegar Jonathan Tepper, que es un economista extraordinariamente brillante, propuesto a pesar de su juventud ya 2 veces al segundo premio mundial de economía más importante, y es el que va justo detrás del premio Nobel. Y él abogaba por acabar de una vez con el confinamiento, entre otras cosas porque el mantener el confinamiento como se mantenía tenía unas consecuencias económicas terribles, pero no era que se colocara delante la economía de las personas, es que realmente, como se había hecho en términos médicos, había tenido un impacto terrible sobre las personas. La gente no llegaba a tener la inmunidad de grupo, encerrabas a la gente sana, la gente que estaba enferma todavía la juntabas más con otros y expandías la enfermedad. Es decir, lo que habíamos logrado hacer era hacerlo de la peor manera posible. Y encima, en vez de analizarlo de una manera fríamente científica, lo analizábamos de tal manera que exculpábamos a ciertos gobiernos porque eran amigos o arremetíamos contra otros porque los considerábamos enemigos. Ahora me llama mucho la atención cómo iniciaste esta conversación porque realmente esto de 2020 y la pandemia del coronavirus y las crisis políticas y económicas no es nada nuevo. Hay una agenda que viene desarrollándose para destruir ciertos cimientos que han sido importantísimos en la tradición de Occidente y sobre todo en la tradición cristiana de Occidente. Y uno ve los casos que acontecían con las manifestaciones en Europa, después se replica eso en Chile, con las manifestaciones, ¿verdad? Claro. Y los conflictos sociales, y ahora recientemente tenemos algo muy parecido, casi con el mismo método o modelo en los Estados Unidos, y obviamente ha salido en la palestra el tema del racismo. Cuéntanos un poco cuál es tu perspectiva de lo que está aconteciendo hoy a la luz de ese marco histórico en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, yo creo que tienes mucha razón al identificar las protestas que se han dado en todo el mundo. El caso de Chile es uno de los más paradigmáticos, de los más ejemplares, porque Chile era supuestamente el oasis de Hispanoamérica, pero quedó demostrado que en 72 horas el oasis se podía secar y llenar de bandidos. Y el caso de Chile además es un caso muy claro y que empieza por una cuestión que es desconocida del gran público, y es que el presidente de Chile se niega a firmar el Acuerdo de Naciones Unidas sobre migración, como dicen, ¿no? Que no es nada más que una política de puertas abiertas a la inmigración. El presidente de Chile dice que no, porque se teme que le va a llegar una oleada de inmigrantes ilegales, que es algo que le encanta a la agenda globalista y está en sus planes, y no ratifica ese acuerdo de Naciones Unidas. Eso inmediatamente provoca que desde la extrema izquierda hasta la derecha, que forma parte de su plataforma, exija en Chile una reforma constitucional para que la ratificación de los tratados internacionales no la firme el presidente, como hasta ahora, sino que la firme el Congreso. Es decir, el legislativo sea el que decida, porque el legislativo es mucho más fácil de malear para ciertas agendas. Ese plan fracasa, pero es obvio lo que quiere, que es someterse a la agenda globalista, y esperan el momento adecuado para golpear al país. Y entonces nos encontramos con que en un momento determinado se produce una subida del transporte metropolitano, es una subida moderada, estaba calculada, etcétera, pero provoca inmediatamente unos disturbios, sobre todo en manos de organizaciones juveniles, y en medio de los disturbios y de los destrozos materiales empieza a gritarse que hay que cambiar la Constitución. Bueno, esto es ridículo, es decir, si por la subida del transporte vamos a cambiar la Constitución, quiero decir, es algo absolutamente ridículo. Pero a lo que se escapa a la mayoría de la gente es, primero, que ese proyecto de Constitución ya existe y se lo habían dado a Michelle Bachelet en su momento. Segundo, que las organizaciones estudiantiles llevaban años siendo financiadas por George Soros, que había empleado mucho dinero en mantener a esos jovencitos para que pudieran hacer destrozos cuando se lo dijeran. Y tercero, que en un momento determinado la propia jerarquía católica se
se suma a la idea de la reforma constitucional, cosa que no sabes qué le importa a la jerarquía católica, salvo el hecho de que el Vaticano, no de ahora, sino desde hace décadas, es partidario de un nuevo orden mundial, de un gobierno mundial y de la agenda globalista. Y entonces ese Chile, que era superior al resto de Hispanoamérica en casi todas las áreas de bienestar, pues es un país que de pronto se encuentra sumido en el caos y en la derrota. Eso que sucede en Chile había sucedido unas semanas antes en Ecuador. Y en Ecuador la razón fue que Ecuador no aprobó una ley de aborto. Y de pronto, bueno, tú no apruebas la ley de aborto, te vas a enterar. Y de pronto, de nuevo, otra vez, en este caso, a quien lanzan en contra del presidente, pues es a las masas indígenas, que yo tuve ocasión de hablar con algunos de los que trataban con ellos y me decían desesperados, si es que tampoco tienen un objetivo, si no conseguimos saber lo que quieren, si no hay manera de conocer sus reivindicaciones. Es decir, simplemente las habían lanzado para que el presidente supiera que salirse de la línea de la agenda globalista le iba a costar caro. Eso sucede en Estados Unidos, pero claro, en cada país se adapta un poco al terreno del país. Y entonces, en Estados Unidos se produce la muerte en un momento determinado de un negro. El negro se convierte en Sam Floyd. Bueno, el negro, no hay nada más que ver los vídeos para ver que iba más que drogado. Era una persona que tenía 9 condenas penales anteriores, una de ellas robando a otra negra a punta de pistola, negra que estaba embarazada, es decir, el personaje no era un ejemplo social ni mucho menos. Muere en unas circunstancias extrañas porque las imágenes que vemos son imágenes de un policía colocando la rodilla sobre su cuello, pero luego las autopsias han determinado que tuvo mucho más impacto en la muerte, sobre todo el tipo de drogas que había consumido y que tenía deficiencias de carácter cardíaco, pero eso es la plataforma para lanzarse en contra del sistema americano, por supuesto de Donald Trump, pero sobre todo el sistema americano. ¿Quién capitaliza, quién canaliza esas protestas que hablan de luchar contra el racismo, de que la policía blanca es racista, etcétera, etcétera? Adelanto que el mayor número de muertos de negros que se producen en Estados Unidos al año, más del 93% son víctimas de otros negros. En Estados Unidos la gente suele matar dentro de su raza, mayoritariamente. La mayoría de los muertos hispanos son por hispanos, la mayoría de los muertos blancos son por blancos, la mayoría de los muertos negros son por negros. Y más del 93% son muertos por otros negros. Esas vidas negras no interesan, porque efectivamente no podemos utilizarlas. Los 18 millones de niños negros que han muerto en abortorios en las últimas décadas, más del triple de los judíos que perecieron en el Holocausto, tampoco son vidas negras que importen. Las únicas vidas negras que nos importan son aquellas vidas en las que la muerte la haya podido causar un policía blanco. Black Lives Matter, para aquellos que no lo sepan, es un movimiento muy ideologizado, que surgió hace unos años, de hecho a inicios de la década pasada, que está fundado por 3 mujeres totalmente en la línea de la agenda globalista. De hecho, en fin, no me voy a detener en la vida ejemplar de cada una de ellas, pero 2 de ellas se confiesan como marxistas entrenadas, 2 de ellas son además partidarias de abrir las fronteras a todo el mundo. Hay al menos una de ellas que tiene entre sus objetivos de activismo político abrir las cárceles y derribar las cárceles y sacar a todo el mundo que hay en las cárceles afuera. Y las 3 son convencidas de la ideología de género. Incluso una de ellas tiene una amante que es una negra del Canadá, que esta no la puedes llamar ni ella ni él, sino que la tienes que llamar ellos, they. Y incluso hasta su página en Wikipedia, cuando se refiere a ella, pone they para no ofenderla. No puedes poner ni she ni he, sino que tiene que ser they.
Ese movimiento de Black Lives Matter, para cualquiera que vaya a la página web de ellos, no es lo que dicen los demás, es lo que aparece en su página web, se confiesa como antirracista, pero también se define como anticapitalista, antipatriarcal, etcétera, etcétera. Tiene unos objetivos políticos que son muy claros, que es acabar con el sistema, acabar con el capitalismo, acabar con la familia natural, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. Y en un momento determinado aprovecha esta ocasión para intentar dar un gran salto político. El problema es que el norteamericano medio es gente de ley y orden. Y claro, si tú organizas manifestaciones masivas pacíficas, no pasa nada. Si tú en un momento determinado empiezas a saquear, empiezas a destruir monumentos, empiezas a vandalizar las calles, la gente no puede ir a trabajar, agredes, etcétera, bueno, ya la corriente de simpatía desaparece. Y la segunda semana de manifestaciones de Black Lives Matter había mucha gente que hacía llamamientos en el sentido de detener esto, que le estáis dando votos a Donald Trump. Es decir, como sigáis empujando en esta dirección, la gente efectivamente se va a asustar y lo va a votar. Y de hecho Donald Trump empezó a utilizar el término ley y orden en sus apariciones públicas porque captó efectivamente cuál era la situación. Entonces, yo creo que sinceramente hablar de un racismo sistémico en la policía de Estados Unidos, de un racismo social terrible, es falso. O sea, esto es algo que no se corresponde en absoluto con la realidad, pero no cabe la menor duda de que sí es algo que se utiliza como ariete contra el sistema, porque además la idea es que vamos a un sistema que va a acabar con el sistema americano. El sistema americano constitucional es un objetivo que queremos derribar. Y esto posiblemente al final es muy posible que se vuelva a favor de Donald Trump en las próximas elecciones. Ok, interesante análisis. Me gustaría escuchar un poco tu opinión, César, respecto a cómo deberíamos responder como cristianos, cuál debería ser nuestro papel frente a estas circunstancias que estamos viviendo. En una parte de la población cristiana hay mucho temor, en otra parte probablemente haya indiferencia extrema, no lo sabemos, pero desde tu perspectiva, ¿cuál sería tu opinión respecto al papel del cristiano ante la agenda globalista y ante esta circunstancia que estamos viviendo? Llámese racismo, llámese pandemia del coronavirus, llámese agenda globalista. Bueno, vamos a ver, yo creo que en primer lugar existe un llamamiento muy claro de los cristianos para ser sal y luz, como aparece en el capítulo 5 de Mateo, es decir, los cristianos tienen que arrojar luz para comprender la situación en la que estamos y tienen que ser esa sal que impide que la sociedad se corrompa, que era lo que era la sal en la época de Jesús. No era tanto un condimento gastronómico como que era un elemento de preservación, de conservación para evitar la podedumbre de los alimentos. De modo que en primer lugar los cristianos tienen que recordar que tienen que arrojar luz y en segundo lugar que tienen que evitar que el proceso de deterioro, de putrefacción de sus sociedades avance todavía más. Ese es el primer aspecto. Segundo, esto significa que los cristianos tienen que saber de lo que hablan. Es decir, si de pronto se produce una crisis social y en lugar de enfrentarse con la crisis social te empiezan a hablar de la cercanía del anticristo o de que el mes que viene el arrebatamiento, pues bueno, yo comprendo que esto a algunas personas las debe de excitar mucho y las debe de emocionar mucho, pero primero es algo que es absolutamente inútil en términos prácticos, por no decir incluso dañino en términos prácticos. Pero segundo, es una clara desobediencia a la enseñanza de Jesús. Y cualquiera que vaya a Hechos 1:7 recordará que cuando los apóstoles le dicen si va a restaurar ahora el reino de Israel, etcétera, etcétera, Jesús dice que los tiempos y las sazones no son cosa vuestra, es del Padre, y vuestra misión es ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y entonces la siguiente consideración que tiene que hacerse la Iglesia es que no tiene que desobedecer a Jesús dedicándose a hacer planes escatológicos. Eso es una grosera, terrible y vergonzosa desobediencia a un mensaje terminante del Hijo de Dios. Lo que tiene que hacer es ser testigo de Jesús en medio de esa situación. Y de nuevo eso implica enfrentarse con un medio social al que tiene que arrojar luz y del que tiene que evitar que esto se produzca un mayor deterioro del que existe. Tercero,
he podido ver, pero curiosamente lo he visto sobre todo en iniciativas personales, no tanto en iniciativas denominacionales o eclesiales o misionales, como ha habido gente que ha sabido reaccionar frente a esa situación. Me he encontrado con casos en Perú donde de pronto un grupo de hermanos anónimos con actividad en sus respectivas iglesias, pero no dentro del marco de lo que decidiera la denominación, la iglesia local, etcétera, pues de pronto empezaron a recoger alimentos para dar de comer a gente que literalmente se moría de hambre. Y empezaron haciéndolo ellos y llegó un momento en que estaban dando de comer a bastante gente a lo largo de la semana en distintos barrios de Lima, por ejemplo. Me encontré un caso que era verdaderamente admirable de un joven de una iglesia evangélica en Zaragoza que empezó con esta idea, colocando además un anuncio en internet, haciendo un llamamiento a la gente. Al cabo de unas semanas se estaban alimentando a docenas de familias en Zaragoza e incluso estaban repartiendo otro tipo de ayudas. Es decir, se produjo una ayuda, pero quien empezó fue una sola persona sin contar con el respaldo de otra cosa. Es decir, ha habido cristianos a lo largo de esta crisis que han sabido ser sal y luz. Ha habido otros que, por ejemplo, han lanzado un mensaje de decir a la gente, bueno, la situación médica real es esta, o sea, no se dejen ustedes llevar por el pánico, esto es lo que hay, esto es lo que tienen que hacer. Ha habido gente que han intentado lanzar luz en cuanto a mostrar realmente lo que pasaba en medio de esta situación. El cuerpo de Cristo, afortunadamente, pues tiene manos y pies y rodillas y en fin, piernas y cosas muy diversas, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, lo que ha caracterizado a toda esta gente es que ha respondido a problemas que tenía cerca, lo ha hecho en el espíritu del testimonio de Jesús y no han perdido el tiempo en dedicarse a hacer especulaciones mil que no llevan absolutamente a nada y que muchas veces lo que hacen es paralizar a la gente. Correcto. César, en estos días acaba de salir tu último libro, Un mundo que cambia, patriotismo frente a la agenda globalista. Incluye, por cierto, una sección sobre tu opinión respecto al coronavirus. El libro va muy bien, acaba de salir y bueno, cuéntanos en términos generales a qué responde esta obra. Yo sé que lo hemos mencionado a lo largo de toda esta conversación, pero... Pues efectivamente el libro ha tenido muy buena respuesta. En Amazon, en España, se agotó en las 2 primeras horas el libro en papel. Inmediatamente se colocó en el número 1 de la lista de libros políticos, pero es que en Estados Unidos, en Amazon también, se colocó en el número 1 de novedades en español. Es decir, que en ese sentido la respuesta frente al libro ha sido extraordinaria, sigue siendo extraordinaria. Es decir, tenemos problemas para abastecer a la velocidad que el libro está siendo adquirido. Va a salir una edición en audiolibro muy pronto. Ahora mismo está disponible en español, en libro electrónico y en papel, pero va a salir una edición en audiolibro y en la primera mitad de agosto va a salir en inglés. Y esto, en principio, estamos convencidos de que va a dar mayor proyección. ¿Por qué se escribe este libro que ya cuando está en la imprenta decidimos añadir un epílogo o una especie de carta final hablando del coronavirus? ¿Por qué sucede esto? Bueno, surge el coronavirus, considerábamos que era oportuno añadir esa adenda sobre el coronavirus, pero el libro era un libro que venía cociéndose desde hace mucho tiempo. El libro dedica la primera parte a mostrar los peligros que sufren las democracias hoy en día. Las democracias ahora mismo son muy frágiles y son democracias que pueden sufrir un destino desastroso, igual que sucedió con la primera democracia hace más de 2000 años, que todo el mundo acabó harto del sistema democrático, lo abandonaron en Grecia y pasaron 2 milenios antes de que a alguien se le ocurrió en Estados Unidos volver a recrearlo. Es un libro que en la segunda parte se dedica a hablar de la agenda globalista, de lo que es, de cómo se impone, de cuáles son sus iconos, etc. Y finalmente el libro acaba haciendo un repaso a las distintas partes del mundo, en este mundo que cambia y que, aunque algunos crean lo contrario, pues no se parece nada en absoluto al mundo de la época de la Guerra Fría, que es donde muchos se creen que estamos todavía, ¿no? Y ahí, por supuesto, hay visiones monográficas
políticas de la Unión Europea, de Hispanoamérica, de China, de Rusia, en fin, de África, de Oriente Medio, de distintas partes del mundo, para mostrar el mundo en el que vivimos. Un mundo sobre el que se cierne una amenaza indiscutible, que es la amenaza de la agenda globalista, y un mundo que sin ningún género de dudas pues puede enfrentarse con esa amenaza o puede terminar aceptando que esa amenaza instituya un gobierno mundial que convertiría a los gobiernos nacionales en simples protectorados. Podríamos detenernos en algunos de los aspectos del libro, pero claro, el libro es un libro muy amplio. Estamos hablando de 400 páginas, además repletas de datos. Ahí hay, y creo que no exagero, miles de datos que son de enorme interés, pero quisiera detenerme un poco en el caso de Hispanoamérica, a la que dedico un capítulo muy concreto. El panorama de Hispanoamérica dentro de lo que es la agenda globalista, pues evidentemente es un panorama muy complicado. La agenda globalista ha asignado a Hispanoamérica convertirse en una cadena, en un rosario simplemente de protectorados políticos, lo que implicaría que efectivamente las distintas repúblicas de Hispanoamérica podrían seguir teniendo elecciones, tendrían nuevos presidentes, tendrían partidos políticos, pero sin embargo, a la hora de la verdad no serían nada más que protectorados de la agenda globalista. La educación que tendrían que impartir, la ley civil y de familia, incluso la política internacional, hasta la política económica, estaría en manos de las decisiones de entidades supranacionales que las impondrían sobre los gobiernos de Hispanoamérica. Con lo cual, efectivamente, seguiría habiendo un presidente de Guatemala, habría un presidente de México, de Perú, del Ecuador, teóricamente habría legislativos en esos países, pero a la hora de la verdad no serían nada más que un rosario de protectorados, donde además los problemas nacionales no se podrían solucionar, porque se daría una enorme capacidad de maniobra para la corrupción a las castas políticas dentro del país, siempre que efectivamente robaran, extorsionaran, actuaran de una manera que no rozaran ni lejanamente los objetivos de la agenda globalista. Correcto. Y es interesante, César, porque no solo lo mencionaste aquí, lo has mencionado en otras conferencias, en entrevistas, en radio, televisión, de que esto ya no es una cuestión de izquierda-derecha, Claro. mejor derecha, menor izquierda, mejor derecha, porque en última instancia es un tema moral, un tema espiritual y un tema que está afectando a nuestras sociedades y a las instituciones divinas, tal cual como las han mencionado, llámese la familia, llámese la iglesia y llámese también el gobierno civil limitado, ¿verdad, César? Es así, vamos a ver, este es un elemento muy importante, me alegro mucho de que lo saques a colación y además yo lo enfatizo bastante en algunos capítulos del libro Un mundo que cambia porque es esencial. Nosotros seguimos manteniendo, aparte de esa visión de la Guerra Fría absurda, porque la Unión Soviética desapareció hace ya 30 años y vivimos en un mundo distinto, seguimos manteniendo una creencia en la diferenciación entre la izquierda y la derecha. Primero, la diferencia entre la izquierda y la derecha es algo que surge en Francia en la última década del siglo XVIII. O sea, en términos históricos, eso ha durado poco y además es algo casual. En la Asamblea Nacional, en Francia, luego la Convención, hay una izquierda y una derecha porque los más extremistas se colocaron en los escaños de la izquierda, que además estaban más elevados y también los conocían como la montaña. Y los más moderados se colocaron a la derecha, además en escaños que estaban hacia abajo y los llamaban la llanura. Es decir, que podríamos haber estado hablando 2 siglos de montaña y llanura en vez de izquierdas o derechas, porque si se hubieran sentado al revés, la derecha significaría una cosa totalmente distinta de la izquierda. Ese planteamiento, que ha tenido pues una razón de ser durante bastante tiempo, independientemente de la evolución de la izquierda y de la derecha, es un planteamiento que hoy no tiene sentido porque la agenda globalista es interpartidista y es transversal. Y voy a mencionar un par de ejemplos para que se entienda lo que digo. Hace algo más de 2 años yo dediqué un editorial en el programa de radio de La Voz a los miembros del Parlamento Europeo que el propio Soros, las organizaciones de Soros, definían como reliable, es decir, fiables.
Es decir, esta es la gente que va a apoyar el aborto, la eutanasia, la inmigración descontrolada, la ideología de género, etc. Y en ese editorial di el nombre de todos los españoles reliable para Soros. Lo podría haber hecho con los alemanes o lo podía haber hecho con los franceses, los italianos, pero me dediqué a los españoles. Esa gente iba desde la extrema izquierda hasta la derecha. Pasaba por todos los partidos de izquierdas y de derechas e incluía hasta los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos de izquierdas y de derechas. La fuerza de la agenda globalista es que en última instancia avanza de manera transversal. Sería maravilloso que estuviera limitada en la izquierda o en la derecha, porque bueno, sabríamos dónde están los malos con claridad y eso nos permitiría combatirlos, pero es que avanza en todas las direcciones. Segundo ejemplo que me parece muy importante, los partidos de centro y de centro derecha están siguiendo la política globalista con tanto entusiasmo como la izquierda. Nadie hubiera pensado que Macri, centro derecha, en Argentina iba a impulsar la ley del aborto e impulsó él la ley del aborto, no lo hizo la izquierda. Alguna de las leyes más fanáticas y más despiadadas de ideología de género en España las impulsó el Partido Popular, que es un partido de centro derecha, por ejemplo en la Comunidad de Madrid. Y son leyes que pueden llevar, por ejemplo, a un docente a prisión simplemente por no ponerse de rodillas frente a la ideología de género. De modo que esa separación de izquierdas y de derechas ha ido perdiendo cada vez más sentido y lo que hay que ver es exactamente dónde se ubican. Y de aquí se extrae una lección muy importante que va de la mano de lo que tú decías. Es decir, aquí el problema no es un problema político, es un problema ético, es un problema moral, es un problema espiritual. Y a la hora de votar, uno no puede ser tan ingenuo como para en un momento determinado decir, bueno, pues yo lo que hago es que siempre voto a la derecha porque va a defender a la familia, a la libertad. No, no, no sea usted tan ingenuo. O sea, vote usted principios y además deje claro que va a votar principios. Porque de lo contrario, si acaba uno enmaridándose con ese partido que se supone que es cercano, etcétera, etcétera, bueno, pues se va a encontrar con situaciones muy tristes. Yo conozco mucha gente que decidió en su momento votar a López Obrador en México, porque había tenido muy buenas palabras hacia ellos. Bueno, López Obrador no había jurado todavía el cargo de presidente y ya estaban impulsando una legislación globalista y una legislación de ideología de género. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Olvídense de esa división entre izquierdas y derechas, porque la agenda globalista avanza sobre todo el abanico político y va desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha sin ningún problema, porque lo que quiere es imponer sus objetivos, no que gane este partido o que gane el otro. Correcto. Bueno, César, te quiero agradecer por este espacio de conversación. Siempre es muy agradable compartir contigo y en este tiempo pues me gustaría que pudieras expresar a la luz de este trabajo que has publicado, el libro Un Mundo que Cambia, desafíos para la comunidad cristiana y desafíos para la comunidad en términos generales. Ya sé que has mencionado algunos elementos importantes para el cristianismo, pero para el ciudadano en general que está preocupado por estos avatares que estamos viviendo en estos días. ¿Qué exige del ser humano? ¿Qué exige de aquellos que presuponen la fe? ¿Y qué exige, por supuesto, de todos aquellos que no quieren perder principios y valores que le han dado sentido a nuestra tradición en Occidente? Bueno, cualquiera que se detenga a leer Un Mundo que Cambia, que es el título de este último libro publicado, se va a encontrar con que esa agenda globalista que ahora mismo define nuestro mundo es una agenda que significa el final de la libertad, es decir, cualquiera que quiera enfrentarse a los dogmas oficiales está absolutamente perdido. Es una agenda que significa el final de la familia, y esto lo mismo son leyes de matrimonio homosexual que leyes de adopción de niños por parejas homosexuales. Es una agenda homicida, y de hecho no solamente es el impulso del aborto, que ha causado desde los años 80 hasta acá más de 1.400 millones de vidas destruidas.
Es decir, la población entera de la República Popular China es el equivalente al número de abortos que hemos tenido en todo el mundo desde los años 80 y que, por supuesto, dentro de ese intento de destruir la vida ya antes de nacer, llega en estos momentos con las leyes de eutanasia al intento de destruir aquellas vidas que se considera que no son dignas de ser vividas, porque son las vidas de personas que padecen minusvalías, enfermedades crónicas o enfermedades avanzadas. Junto con ese intento de destruir la libertad y la vida, la agenda globalista tiene un intento de empobrecimiento de los pueblos, todo eso que yo denomino la calentología y que intenta convencernos de que efectivamente ahora vivimos una situación de calor espantoso en el planeta producida por el hombre, ocultando que eso ha sucedido en la historia humana al menos otras 3 veces con más calor, y desde luego no se puede atribuir al hombre, porque ni Julio César en el siglo I a.C., ni Aquiles en el siglo XIII a.C., ni en la Edad Media tenían fábricas, ni chimeneas de fábricas, ni automóviles, ni cosa parecida. El calentamiento venía de otras circunstancias, fundamentalmente del sol. Bueno, pues la gente perderá su libertad, perderá su familia, perderá su capacidad de desarrollo económico, porque los países que quieran desarrollarse y no entren dentro del plan, pues se les dirá que continúen siendo miserables y sin desarrollarse porque contaminan mucho. Y, por supuesto, junto con todo esto, será también el final de las culturas nacionales. Es decir, la idea de provocar tal caos de movimiento migratorio que al final acabe terminando con la cultura de determinadas naciones y con determinadas naciones. Si uno realmente ama la familia, ama la libertad, ama la patria, ama el desarrollo de su país, ama su cultura, tiene que enfrentarse con la agenda globalista. Y en el caso de los creyentes, además de una manera todavía más clara, porque aquellas personas que arrancan su fe de la Escritura saben lo que es la importancia de la libertad, saben lo que es la importancia de la familia y saben lo que es la importancia de poder rendir culto a Dios de acuerdo con tu conciencia. Y todo eso se ve gravísimamente amenazado en estos momentos por la agenda globalista. Es decir, nuestra actitud no puede ser decir, bueno, pues ya tenemos el arrebatamiento servido y simplemente a esperar a volar por los aires. Esto, insisto, no solamente es contrario a la enseñanza de Jesús, sino que es muy peligroso y muy dañino, sino que se trata de entender los signos de los tiempos, de dar testimonio claro de nuestra fe y al mismo tiempo demostrar a la sociedad que tiene que defender a su familia, que tiene que defender a su patria, que tiene que defender su libertad, porque si no va a acabar sus días siendo simplemente un esclavo. Bueno, César, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado para poder conversar sobre este panorama a nivel internacional de lo que es esta agenda globalista. Y a ustedes, queridos amigos, les quiero recomendar que adquieran el libro Mundo que Cambia, escrito por nuestro buen amigo César Vidal. Esperamos que llegue pronto a varios países de América Latina y si no lo pueden cargar a través de Amazon u otras plataformas. Y nuevamente, César, muchas gracias por compartir junto con nosotros a través de esta vía. Fue un placer, ya sabes que para mí siempre es un placer y un privilegio poder departir contigo. Ahora sabemos que hay otra gente además en el ciberespacio, pero siempre es un gusto y una satisfacción el poder intercambiar opiniones, el charlar contigo. Gonzalo, que el Señor te bendiga mucho. Muchas gracias, esto ha sido Café, Cultura y Cristianismo. Nos encontramos en la próxima.